Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Yo soy Maribel Paniagua y estoy muy contenta de que estés aquí. Hoy te quiero compartir un video denominado ¿Cómo eliminamos barreras con diseño universal para el aprendizaje? Vamos a recordar lo que son las barreras para el aprendizaje y la participación, y luego, como esta charla tiene dos partes, la parte de las barreras y lo del diseño universal, vamos a recordar muy brevemente los objetivos del diseño universal para el aprendizaje y sus principios. Luego vamos a pensar a reflexionar cómo podemos pensar las barreras de nuestra práctica, que es el siguiente paso, porque esto que te estoy presentando es una ruta. ¿Cuántas barreras pienso a la vez cuando quiero trabajar con DUA? ¿Cómo busco respuestas en las directrices? Y luego, ¿cómo voy de las consideraciones a las estrategias específicas a partir de esa guía de las directrices del DUA? Y al final vamos a ver un ejemplo por cada nivel educativo de barrera para el aprendizaje y la participación. Estos que te voy a presentar son ejemplos reales. Entonces, pensemos primero, esta es la ruta. Lo primero que tú tienes que hacer es pensar, es saber, es tener claro qué son las barreras de tu diseño. Es muy importante que tú sepas que no tienes que hacer una crítica a tu persona y que cuando pensamos en barreras del diseño, de nuestra planificación, de nuestro desarrollo de la clase o de la evaluación. Son barreras de tipo didáctico. Las barreras didácticas pues están en diversas clasificaciones, creo que en todas las clasificaciones sobre barreras, y tienes que entender que las barreras para el aprendizaje, la participación y la presencia es cualquier situación derivada de tu diseño, pensando en el diseño universal para el aprendizaje, que notes tú en tu reflexión cotidiana, que no te permite o que no permite a los alumnos y alumnas aprender y participar, que no te permite que todos los alumnos aprendan y participan. Entonces, te quiero dejar aquí algunos ejemplos de barreras didácticas. Podrían ser metodologías de enseñanza inflexibles, es decir, metodologías que no permiten que los alumnos aprendan, que respondan, que estén motivados, que se impliquen. Esas metodologías en las que los alumnos no nos pelan tienen una barrera didáctica y tenemos que repensar entonces nuestras metodologías. Otra barrera puede estar en los recursos y materiales que pueden ser limitados o que son inaccesibles, o que no estoy pensando cómo generar el acceso de mis alumnos de acuerdo a su variabilidad, a sus características, ¿verdad? Entonces, por tal motivo, pues los alumnos no aprenden, o algunos alumnos, los más vulnerables, no están aprendiendo, o no nos resulta lo que planeamos. Cuando en una clase planeamos algo y nos resulta otra cosa, y luego tenemos que improvisar, estamos teniendo barreras didácticas. Luego, si tenemos alumnos segregados, es decir, alumnos que no participan o que no aprenden, alumnos que no leen, eso son las barreras didácticas. Entonces, la invitación de este video es a que todos los días, después de tu clase, si eres maestro de secundaria, después de tu jornada, si eres maestra de preescolar o de primaria o de la universidad, después de tu clase, te preguntes cuáles son las barreras que surgieron en esta clase. ¿Qué fue lo que pasó con mi diseño? ¿Qué resultó? Entonces, algo que te puede ayudar es pensarlo desde los principios del diseño universal. ¿Con qué tiene que ver? Pues con tu diseño didáctico, por supuesto. Entonces, tendrías que pensar si estás diseñando medios para que los alumnos se comprometan en tu clase. Si estás diseñando medios para representar o presentarles la información de maneras distintas, acordes a esa variabilidad que tienes en tu grupo, y si estás diseñando múltiples medios para que los alumnos te expresen y te digan lo que aprendieron. Entonces, bueno, nada más te voy a recordar muy brevemente qué es el diseño universal. El diseño universal es un modelo didáctico que interviene y que trata de intervenir las barreras que son didácticas. Y esto es muy importante que nos quede claro, porque luego decimos, pero no, pues no, es que a mí lo que no me resulta es que los padres de familia no colaboran. Sí, pero eso está fuera de tu diseño didáctico. Sí puede ser una barrera, es importante que la veas y es importante que la escuela lo aborde, pero no tiene que ver con el DUA. ¿Ah? Entonces hay otros modelos como el índice de inclusión o las comunidades de aprendizaje que resuelven esas otras barreras del contexto. Por eso aquí no hablamos tanto de la presencia, aunque a veces los niños vienen o no vienen porque están interesados en la clase y entonces se vuelve una barrera didáctica.
Rapidito te voy a recordar los principios didácticos, los principios del DUA. Hay un video casi para cada uno de estos principios, pero quiero que los recuerdes siempre que estés pensando en las barreras. Y es importante que recuerdes que las barreras están en el diseño, no en el estudiante, porque tendemos todavía a pensar el alumno que tiene barreras. Luego también tienes que pensar que tener un grupo diverso, donde hay diversas formas de aprender, es la norma. Y entonces hay que planificar para ello. Hay que planificar dando opciones y hay que planificar diversificando, porque la variabilidad, es decir, los grupos diversos y variados, y este es un concepto de las neurociencias, es la norma. Luego, que la meta del DUA es formar aprendices motivados y expertos. Hay que establecer un objetivo claro y preciso. Hay que anticiparnos a la variabilidad y hay que diseñar opciones para minimizar las barreras, y de esto se trata este video. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo primero que te quiero decir es, mucha gente me ha preguntado, ¿cuántas barreras debemos pensar para empezar a trabajar el DUA? Mi recomendación es una a la vez. Cuando elimines esa barrera, piensa en una diferente. Y ve anotando, lleva un diario de tu clase y ve anotando las cosas que te preocupan de tu práctica, pero empieza con una o máximo dos a la vez. Pues ¿por qué? Porque el cambio de las prácticas es difícil, pero también es estructural. Una vez que empiezas a mover un aspecto de tu práctica, otros aspectos se mejoran. Y entonces, si empiezas a reflexionar cada final de tu clase o al final de la semana y a ver cómo resultó tu plan, qué pasó, todos aprendieron, todos participaron, cómo estuvo la dinámica, entonces vas a ir tomando mejores decisiones cada vez y verás que puedes ir solucionando. ¿Cómo hacemos este trayecto, este recorrido desde las barreras al diseño universal, a las estrategias del diseño universal? Bueno, aquí te voy a dar el paso a paso en 5 pasos que tienen que ver con las metas, con los materiales, con los recursos, con la evaluación. Este cuadrito que te pongo aquí te tiene que ayudar a pensar en todos esos aspectos cuando intentes detectar una barrera en tu práctica. Entonces, lo primero es reflexiona cómo te fue en la clase. ¿Cuál fue el resultado de la planificación en términos de los alumnos? Observa a tus alumnos y tú puedes llevar una clase maravillosa y súper bien preparada, pero los alumnos están con los codos recargados en la mesa. Eso es en realidad lo que tú tienes que tratar de mover, lo que resulta en tu aula de tu clase. Y la planificación, por supuesto, que es fundamental, pero el desarrollo y la evaluación es fundamental. Entonces observa y reflexiona. Luego de esa reflexión deriva o localiza una barrera en la que quieres trabajar. Piensa si está en los materiales, si los materiales fueron los que dificultaron el aprendizaje y la participación, o los métodos, o los recursos, o fue la evaluación. Una vez que lo tengas claro, ¿qué hizo que tu clase no funcionara como tú esperabas? Ve a las directrices. Ese es el paso 3. Ve a las directrices y busca la pauta y la consideración que puede dar respuesta a esa barrera. Es irnos habilitando en las directrices e irte familiarizando. Luego entonces lee, ahorita te voy a poner algunos ejemplos, lee la pauta con todo cuidado, la que hayas elegido. Muchas pautas nos pueden dar respuesta a un problema. No es que haya la pauta, entre comillas, que da respuesta a un problema. Eso tiene que ver con tu reflexión y tú la vas a encontrar. Entonces, lee esa pauta con cuidado y comprende lo que te está sugiriendo, toma notas. Y luego esa pauta la tenemos que convertir en una evaluación, en una estrategia completa y compleja. ¿Sí? Porque lo que nos dan las directrices justamente son directrices generales, caminitos para resolver la barrera. Luego nosotros tenemos que buscar las estrategias. Este es el paso a paso. Entonces voy a compartirte algunos ejemplos para dejarte claro este paso a paso. El primer ejemplo que te quiero dar es el de preescolar. En preescolar tenemos una maestra, que esto es real, que prepara la clase, los materiales y los recursos, planifica, pero se da cuenta durante su clase que muchos niños no empiezan a trabajar con la actividad que les propone. Entonces ella ve que están algunos trabajando, pero otros no están haciendo nada. Cuando se acerca a los niños y luego se acerca a los papás y a ver qué ocurre, se da cuenta de que no supieron lo que les pidió y de que da una instrucción única. Y esto es muy común en muchas escuelas, tanto en preescolar hasta secundaria hasta universidad. Entonces, esta maestra lo que hace es
analizar cómo puede resolverlo desde las directrices y elige las opciones de diseño para la percepción. Y entonces elige la pauta, la consideración 1.1 y 1.2, que tiene que ver con apoyar oportunidades para personalizar la visualización de la información y admitir múltiples formas de percibir la información. Y vamos a ver cómo ella pasó de las directrices a la estrategia. Entonces, en la estrategia lo que ella decide es apoyar sus instrucciones mediante visuales, repetir las palabras clave y usar recursos multisensoriales para que todos los niños comprendan las instrucciones independientemente de su estilo de aprendizaje. Y en torno a la 1.2, a la directriz 1.2, empieza a usar imágenes, gestos y demostraciones junto con las instrucciones verbales. Lo hace con lenguajes múltiples y entonces al dar instrucciones, por ejemplo, sobre cómo recoger los juguetes, puede mostrar imágenes que les van a dar el paso a paso y realiza los gestos mientras habla. Utilizando esas imágenes y los gestos, refuerza la comprensión de las instrucciones por todos los niños. Vayamos ahora a un ejemplo de primaria. Esta maestra trabaja el proyecto de primer grado de la nueva escuela mexicana titulado Conozco, Cuido y Aprecio mi comunidad. La maestra asigna a los estudiantes la tarea de leer y escribir sobre diferentes lugares de su comunidad, como parques, escuelas y centros de salud, que tiene que ver con la primera parte del proyecto. Entonces, algunos estudiantes empiezan a tener dificultades para comprender textos escritos porque no han desarrollado aún habilidades de lectura suficientes, porque están en primero, y el material no está adaptado a ese nivel de comprensión o capacidades cognitivas. Entonces, la maestra, después de analizar las directrices en lo general, lo que hace es elegir la opción de diseño para lenguaje y símbolos y las opciones de diseño para expresión y comunicación. Y entonces lo que hace es elegir la pauta 2.1, que es aclarar vocabulario, símbolos y estructuras del lenguaje y utilizar múltiples medios para comunicarse. Entonces, si tú ves, estas elecciones pueden ser diversas y primero la maestra va a trabajar unos y luego otros. Entonces, esta maestra ofrece múltiples materiales adaptados como imágenes, videos y visitas virtuales de los lugares de la comunidad. Le pide a los papás que elaboren, que le manden algunos videitos de la comunidad, de los lugares específicos que ella está buscando, y entonces se los va pasando a los estudiantes para que ellos puedan hacerlo. Y además, pues enriquece con algunas cosas que sus alumnos traen de la comunidad, ¿verdad? Entonces, al describir el parque de la comunidad, el maestro puede mostrar un video corto del parque o utilizar imágenes detalladas que expliquen su importancia. Podría permitir que los estudiantes escuchen descripciones grabadas, elaboradas por los padres de familia, en lugar de leer textos por sí mismos. Entonces, estamos recurriendo a este uso del lenguaje y los símbolos de diversas maneras. Luego, entonces, podemos proporcionar alternativas visuales, auditivas, táctiles para los textos escritos, lo que permitiría que todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades de lectura, puedan participar activamente en el proyecto, comprendiendo mejor su entorno. Vayamos para cerrar al ejemplo de secundaria. Este es un maestro en una clase de ciencias. El maestro presenta el contenido únicamente a través de una explicación oral, que por supuesto acompaña con un PowerPoint. La clase se trata de un tema que está en primero de secundaria, en este campo formativo, y se trata del electromagnetismo. Entonces, a muchos estudiantes tienen dificultad para procesar y retener la información verbal de manera efectiva, especialmente aquellos alumnos pues, que tienen dificultades con la atención, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿qué hace el maestro? El maestro trabaja opciones para el de diseño para la percepción, en el 1.1, que es oportunidades para personalizar la visualización de la información, y la 1.2, ¿verdad? Entonces, en este caso, la estrategia que utiliza el maestro a partir de elegir esta pauta es que puede utilizar diferentes formas de representación del contenido, como videos, modelos tridimensionales, infografías o actividades prácticas. En este caso, utiliza experimentos. Además de la explicación verbal y la presentación, el maestro puede mostrar un video del electromagnetismo.
Y luego sus alumnos pueden construir un electroimán casero, hacer un motor eléctrico simple, por equipos pueden hacer una tarea u otra, y luego explicar entonces el electromagnetismo a partir de este experimento que hicieron. Entonces eso es mucho más cercano a la experiencia de los alumnos. Entonces, bueno, ¿cómo justificamos esta decisión? Al presentar la información de múltiples maneras, esto permite que los estudiantes puedan acceder al contenido de forma efectiva. Y bueno, también estamos apoyando a estudiantes con dificultades de atención. Si la clase se basa solo en la explicación, muchos se van a perder, ya que pueden enfocarse en diferentes estímulos. Pues esta es lo que quería compartirles, invitarles como conclusión a adoptar una mentalidad de flexibilidad y de adaptación continua de nuestras clases. Un maestro que reflexiona no se equivoca. Un maestro que piensa al final cómo puedo mejorar la clase es un maestro dual, porque está buscando, independientemente de que busquen las directrices, ese es el principio. Entonces, el diseño didáctico debe ser adaptativo, estar abierto a ser ajustado continuamente según las necesidades que surjan. El DUA a eso nos invita, a ver el diseño de las clases como algo dinámico. Si diseño de una manera, pero no resulta, pero todos no aprenden, pues diseñemos de otra. Y pongamos en tela de juicio nuestra certeza sobre lo que hacemos y sobre lo que obtenemos. Entonces, si una estrategia no nos funciona, para algunos estudiantes debemos hacer los ajustes inmediatos y proporcionar opciones alternativas que eliminen las barreras identificadas. Ojalá que esta ruta y estos ejemplos te sean útiles. Nos vemos en la siguiente. Si te ha parecido que es útil, danos un like, déjanos un comentario, una pregunta. Me encanta saber de ti.